Mientras ocurría todo esto, Guy Ligier no estaba en el circuito, ni remotamente podía imaginar un final como aquel, así que se había marchado para evitar los embotellamientos de salida, para no perder su avión, ya que los asuntos en la base eran importantes y quería estar allí a primera hora de la mañana. En la radio el auto iba escuchando cómo buenamente podía la retransmisión de la carrera y poco a poco se fue haciendo la idea de que por fin iban a puntuar. Quizás un podium, y su sorpresa fue mayúscula cuando le pareció entender que Laffite iba en la cabeza y muy pocos minutos después que había ganado la competencia. En cuanto encontró una gasolinera se detuvo y desde un teléfono público llamó al camión de Goodyear, que era tan moderno que en ese momento estaba equipado con un teléfono, de donde le confirmarían que efectivamente Laffite había ganado la competencia. Perplejo, feliz y entusiasmado, solo dudó un par de segundos y tiró a todo la previsión de trabajo que había para el lunes. Dio media vuelta y enfiló hacia el circuito para estar con los suyos. Habían ganado su primer gran premio. Laffite había ganado su primer gran premio también. Matra había ganado su gran premio y Ligier había ganado también su primer gran premio. E incluso él, Guy Ligier, había ganado su primer gran premio a pesar de que era el único que no estaba allí. Jacques Laffite volvería nuevamente al triunfo en Argentina y Brasil del año 1979, Alemania en 1980, Austria y Canadá en el año 1981 y 32 podios, 7 pole positions. Su periodo más exitoso fue el comprendido entre los años 1979 y 1981, cuando finalizó en el cuarto lugar en el Campeonato Mundial 3 veces consecutivas. También resultó octavo en 1976, 1978 y 1986, noveno en 1985 y décimo en 1977, en todos los casos con el equipo Ligier. En paralelo a su actividad en la Fórmula 1, Laffite participó en carreras de resistencia. Corrió con Ligier en las 24 horas Le Mans de 1972 a 1974, resultando octavo absoluto. En 1975 disputó el Campeonato Mundial de Resistencia, logrando victorias en los 1000 kilómetros de Monza, 1000 kilómetros de Nürburgring y 800 kilómetros de Dijon, con un Alfa Romeo 33 TT12, siempre acompañado de Arturo Merzario, logrando así el título de marcas. En el año 1977, el francés corrió las 24 horas Le Mans con un Renault Alpine A442 oficial de Renault Sport junto a Patrick Depailler, debiendo abandonar. En el año 1978 resultó décimo absoluto con un Mirage Renault. Laffite se retiró de la Fórmula 1 tras fracturarse ambas piernas en un accidente en el Gran Premio de Gran Bretaña del año 1986. Luego se recuperó de las lesiones y volvió a competir, aunque no en monoplazas. En el año 1987 disputó el Campeonato Mundial de Turismo con un Alfa Romeo 75 oficial, obteniendo un tercer puesto en las 24 horas de Spa, junto a Jean-Louis Schlesser y Nicola Larini, entre otros pilotos. En 1988 disputó el Campeonato Europeo de Turismo con un BMW M3. The ring also can provide itself with a fair number of moments, as we've seen earlier on in the race. Laffite también intentaría en Alemania disputar el DTM para el año 1990. Logró 3 podios con un Mercedes-Benz 190 y terminó 11º en la tabla general. En el año 1992 resultó 13º sin podios, nuevamente con un Mercedes-Benz. También disputaría el Campeonato Francés de Superturismos en el año 1994 con un Opel Vectra oficial, donde consiguió un podio y culminó octavo. Para 1995 logró una victoria y 6 podios, por lo cual alcanzó la cuarta colocación detrás de Ivan Müller, Elik Helari y Laurent Dalliello. Jacques Laffite retornó a las 24 horas de Le Mans en el año 1990, donde pilotó un Porsche 962 oficial de juez, arribando en la 14ª posición. En 1993 participó con un Venturi 500 LM acompañado de amateurs. En 1994 pilotó un Porsche 911 de la clase GT2 del equipo Almeraz.
El francés se unió al equipo Vigassi para la edición de 1996. Al volante de un McLaren F1 oficial, llegó 11º junto a Steve Soper y Marc Duess. Laffite siguió disputando carreras puntuables hasta el año 2012. También fue comentarista de las retransmisiones de Fórmula 1 de la cadena de televisión francesa TF1 desde 1997 hasta el año 2012. Dentro de su apasionante historia como piloto, hubo un hecho muy curioso como era ser cuñado de Jean-Pierre Jabouille, otro de los pilotos franceses importantes de su época. Jean-Pierre y Jacques se conocían desde niños cuando se encontraron en una pista de patinaje en su París natal. El primero era reflexivo y tranquilo, el segundo era temperamental y extrovertido. Eran muy diferentes, pero precisamente por ello se complementaban tanto. Fue Jabouille el que contagió a Laffite de la afición de los autos. De hecho, este último empezó a visitar los circuitos haciendo de mecánico de su amigo. Su ascenso hacia la Fórmula 1 fue paralelo, progresando de forma similar a la típica escalera de aquella época. Fórmula Renault, Fórmula 3 francesa, Fórmula 2 europea y finalmente la Fórmula 1. El del talento natural era Jacques, pero Jabouille era analítico y compensaba en sus limitaciones, con una prodigiosa habilidad para la puesta a punto y extraer todo el potencial de su auto. Por el camino ambos se hicieron novios de las hermanas Geneviève y Bernadette Cotin, el hecho que, como veremos más adelante, impactó sobre sus carreras deportivas. Laffite y Jabouille también habían tenido sus más y sus menos desde muy jovencitos, pero en la Fórmula 1, ya convertidos en cuñados, siempre estaban muy próximos, pese a competir en escuderías rivales. El primero era para Ligier, el segundo era para Renault. Las hermanas Cotin eran inseparables y era habitual verlas juntas con sus maridos en el paddock y de vacaciones entre carrera y carrera. Al final de 1980, Jabouille tuvo un desencuentro con el director deportivo de Renault y Didier Pironi dio la espantada en Ligier. Era el momento ideal para que por fin corrieran juntos compartiendo equipo. Ambos sabían que compartir equipo siempre puede generar roces por sentir que se apoya más a un piloto que a otro, pero nunca llegaron a comprobarlo, porque un accidente muy fuerte en el Gran Premio de Canadá de 1980 destrozó la rodilla de Jean-Pierre Jabouille. Allí se acabó su carrera deportiva. Aunque el parisino comenzó la temporada con Ligier, era evidente que a pesar de su coraje no estaba en condiciones de pilotar. Después de las 4 primeras carreras del campeonato, decidió retirarse de la competición. Jabouille como piloto era valorado, pero lo era mucho más como probador. Pero aunque indudablemente era muy bueno poniendo a punto los autos, una cosa es tener un poderoso bagaje técnico y otra cosa es ser un ingeniero. De ahí vinieron los problemas que acabarían por enterrar la carrera deportiva de su cuñado Jacques Laffite en Ligier. Gerard Courage era el técnico del equipo y aunque hacía autos maravillosos con un presupuesto muy ajustado, siempre estaba con problemas con su propietario Guy Ligier, el autócrata dueño de la escudería. Resultado, Courage a la calle y Jabouille nuevo jefe técnico. Guy Ligier vio en Jabouille, recién retirado, la oportunidad perfecta de dar una patada a Courage. Si no lo había hecho antes, era porque no tenía ningún recambio. Ahora pensó tener la solución perfecta con Jabouille. Era alguien que no solo era muy capaz a nivel técnico, sino que también era el socio perfecto para extraer todo el potencial de Jacques Laffite, un piloto que era igual de genial que irregular. Nadie mejor que su cuñado, a la vez amigo, para complementar las características de su piloto estrella. La idea tampoco era tan descabellada, porque Jabouille, una vez que tomó el testigo de Courage en la dirección técnica del equipo, tuvo un papel crucial para mantener a Ligier en la lucha del título mundial del año 1981. Pero una cosa es perfeccionar el trabajo realizado por otro y algo bien distinto crear desde un folio en blanco, y ahí empezaron los problemas. En 1982, Laffite dejó de estar entre los pilotos de cabeza y Ligier comenzó una decadencia de la que quizás no volvió a recuperarse nunca más. Para crear el nuevo Ligier JS18, Jabouille se rodeó de algunos ingenieros que él conocía, pero las líneas maestras del auto eran suyas.
Aunque era un auto muy innovador con algunas soluciones inspiradas en el revolucionario Lotus 88, el auto fue un desastre. Muchos de los que estuvieron involucrados en el proyecto reconocían que el auto no era malo, pero que para que funcionara necesitaba de mucho dinero en test y túnel de viento. A Jawel le faltó el pragmatismo que siempre tuvo do Coraz. Aquella temporada también enrareció mucho la relación entre los dos cuñados, que mutuamente se culpaban del desastre, y es que los dos estaban muy mal acostumbrados. Jawel venía de un equipo como Renault, que contaba con recursos casi ilimitados, y Laffite de 3 temporadas victoriosas en la que estuvo peleando por el campeonato del mundo. Entre el desnorte técnico de uno y la falta de motivación al volante del otro, ambos acabaron fuera del equipo en el año 1982. La cosa se envenenó aún más cuando Bernardet dejó a Jacques Laffite y se fugó con Alain Prost. Geneviève se posicionó al lado de su hermana y Jawel no solo dejó ser del cuñado de Laffite, sino que dejaron también de ser amigos. Con el tiempo las aguas se calmaron y Jean-Pierre y Jacques retomaron su amistad, aunque quien nunca perdonó fue la traición de Alain Prost. Resumiendo la carrera deportiva de Jacques Laffite, participó de los equipos ISO Marlboro, Ligiers y Williams desde la temporada 1974 a 1986, totalizando 180 grandes premios disputados, 6 victorias, 32 podios, 7 pole positions y 7 vueltas rápidas.